Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otro vídeo de Eurovisión. Estamos hoy Iván, ¿qué coño haces? presentando el vídeo de Eurovisión de este año. Perdona, o sea, me voy un segundo al baño y me suplanta la identidad. Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos al vídeo de la final de Eurovisión 2024. ¿Este año has escuchado alguna canción? No, he leído alguna cosilla, pero no, no. O sea, que tenemos a un local que está virgen de pensamientos y su opinión entonces va a ser importante para desgranarla de la opinión eurofan. Y opiniones totalmente personales y asépticas, o sea, nada técnico ni con conocimientos cero de Eurovisión. Y no me hago responsable de sus comentarios. Vale, pues dicho esto, nos vemos ahora. Ya sabéis que este año el copyright está muy complicado. No sé si voy a poder poner trozos de las actuaciones o simplemente las opiniones de después. Ya lo iré viendo con el copyright. Así que nos vemos ahora. Chao. Es un temazo. Mira qué pedazo de puesta en escena. Me encanta porque parece que tiene 14 años. Y tiene 20. La lástima es que ganar el año pasado les ha tocado venir. Si no, es que lo peta. Pero me mueve el rollo actuación de quinto de primaria en el colegio, no sé quién. Sí, me gustaría a mí en quinta primaria tener esa puesta en escena. ¿Tú también? Joder, pero si parece que está en una nave espacial. Vamos. Ahora están en Matrix. Pues la gente dice que es una canción de High School Musical, que es una canción súper básica. Me parece increíble. Pero básica, ¿en qué sentido? Poco en el estribillo. Pero la producción es No, súper... no, está muy bien y nada que ver con Festival Musical. A ver, es que al final es Suecia. Es la música pop que hacen allí. La verdad es que, a ver, yo que ya la he visto varias veces, ya no impresiona tanto una vez que la has visto muchas veces. Pero tú que nunca lo has visto, No, no, me gusta, me gusta. Y una puesta en escena por todo lo alto. ya me dirás si a alguien te parece que está a su nivel de puesta en escena. No, 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 no. ¿No te parece que acaba muy... Sí. O sea, en vez de acabar con un estribillo, o sea, acaba muy... Cambia el ritmo y de repente acaba. ¿No te pasó a ti eso? No, no, no. A mí la primera vez no me pasó, pero ahora sí. Me ha gustado mucho la puesta en escena por todo lo alto. La verdad es que se nota que es Suecia. La canción me parece un pelín básica, pero memorable. ¡Oh, qué fuerte! Yo lo mismo de siempre, una vez que la has visto varias veces, es cierto que ya no impacta tanto, pero creo que para las personas que no la han visto va a ser un inicio espectacular y que en puesta en escena nadie va a estar a su altura. La canción a mí sí que me parece súper comercial, entonces ya veremos. Es una persona que ha dicho que parece el Rey León. ¿Qué dices? Sí, Pues no tiene nada que ver con el Rey León. a mí sí. Sí, pero lo dices por la escena de esa, pero no. Pues eran súper favoritas, pero las han puesto en segunda posición, así que les han complicado la victoria. A ver de qué sientes de qué va la canción. Es cierto que a mí ya creo que la puesta en escena pierde impacto una vez que la has visto. Tú es la primera vez, ahora me dices, pero yo, a mí pierde impacto para mí. Esto es lo que decías de Rey León, ¿no? ¿Y el fondo qué te parece? Pero me parece No, pero no has sentido nada raro en el fondo. Si no lo has sentido, luego te explico. Vale. Si no te recuerdo, no te recuerdo. Claro, es que hubo controversia que si eran misiles, si eran estrellas. Mira lo Chanel, ella quitándose el... Ese plan es nuevo, antes no se veía.
pero lo ha hecho estilo samurái. Sí, es que ambas van de guerreras. ¿Ves? Mira, te lo está enseñando. ¡Vamos! A ver, es Ucrania. Ucrania siempre viene con nivel. Siempre. Pero la escenificación es estupenda. Siempre. Ucrania, siempre. La canción me parece bastante buena, ¿eh? Si eran favoritas para ganar, pero las han colocado segundas. Ahora me dices... Bueno, ahora te pregunto. Mamá Teresa. Toma, mira. Buenísima. Ah, mira. Es que quería ver si eran personas famosas. No, no son famosos. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Vale, ¿de qué crees que va la canción? Me parece que va de la guerra con un tono religioso y sobre todo, pues contra todo eso. Eh, pero es que suena a himno religioso y yo creo que la puesta en escena parece que es una canción de pedir ayuda, que es lo que yo sentía. Vale, pues es un homenaje a las mujeres, a la Virgen María y a la Teresa, porque están cantando todas las divas nacieron como seres humanos y en teoría lo que representa la puesta en escena cuando está subiendo son los peldaños que han escalado todas las mujeres Ya, pero son María Teresa y la Virgen María. la Virgen María, o sea, sigue teniendo un tono religioso. Es un tono religioso, pero en verdad es un homenaje a las mujeres. Bueno, entonces, ¿te ha gustado? Me ha gustado, me parece muy potente. ¿Y te parece nivel ganador? Sí. Vale. Alemania. Veo Germany. Es que no hay tiempo para comentar, hay que hacerlo súper rápido. Me encanta porque eso es una palabrota que no puedo decir y siempre es súper raro porque se calla, ¿no lo has visto? No. Ay, ¿no lo has notado? Tiene un bozarrón este chico. La lástima es que yo no veo el sentido de la puesta en escena para la canción. ¿A ti te impresiona ver este estribillo con fuego? Ya. Es algo visto. A ver, por lo menos llena el escenario, porque él se queda muy quieto, entonces por lo menos ella lo puede. Iba a decir que no hay espectáculo, ¿sabes? Juego. Claro. Pues la letra es impresionante. La letra es de la depresión y que siempre cometes el mismo error y te crees que estás en el mismo bucle y que no te puedes salir adelante. Por haber hecho una escenificación brutal. Sí, pienso igual. La voz es muy, muy buena. Es que la voz es muy notable por los jurados. Todo el mundo da por hecho, y más que la toca salir tercero, que va a quedar último, porque Alemania lamentablemente suele quedar mal. Pero yo creo que los jurados le pueden salvar. Las uñas de colores. Vamos, vamos. Es que lo bueno que hubiera sido ahora el escenario lleno de luz, que recupera la esperanza. El choque entre luz y oscuridad, los juegos de luces, no. Me hubiera molado que hubiese como un foco blanco que va corriendo hacia él, porque este tío dice siempre estoy huyendo. En plan, y no encuentro. Se queda corta. Vale, ¿qué te ha parecido? Me ha gustado mucho. La voz espectacular, la canción es pegadiza, o sea, está muy bien. Sí que es cierto que la escena se me queda muy corta, quieren hacer foco en él, lo consiguen, pero podrían haber hecho mucho con la canción. ¿Se mucho batallas por él? Sí, pero ¿Es Suecia y Ucrania? están ahí. Sí, dudo. Vale, o sea, desde el momento que te parecía el mejor. La anterior, Ucrania. sí, Vale, y te parece el nivel ganadora. sí. Vale. Yo Alemania, ahora que lo estamos viendo, como dije, pasa desapercibida y ahora va a pasar más desapercibida porque ya salió tercera. Creo que Suecia le eclipsa con la puesta en escena, Ucrania con las voces y la puesta en escena también y la canción tan adictiva y solo le salva la voz. Que eso le va a ayudar en los jurados y puede que sea top 10, pero en el televoto veo que no va a destacar. Justo. ¿Que te has perdido el bailarín?
Hay bailarines que te gustan. Esos dos para llevar, por favor. Es que no estás atento. La música pobre es un bajón vocal con respecto a los demás. Y yo ya lo estoy notando y acaba de empezar. Ahí, Bien. me recuerda al estilo Unicorn. Sí, pero no. Mujer sexy empoderada, bailarines, rollos morados. Ya, pero ella está quieta. Ya. A ver, a mí me parece que fue inteligente porque siempre se ahoga al cantar y bailar. Entonces se queda quieta y lleva todo el espectáculo con la escenografía, las luces, los bailarines para llenarlo. Claro, y en la semifinal le funcionó para pasar a la final, pero en la final yo creo que se va directa a los últimos puestos. Bueno, así es muy buena, ¿eh? Es muy pegadiza, lo sé. Pero es que queda muy deslucida. Y más con el estilo de canción que es, porque te puedes quedar quieto en otras, pero en esta, Ya, pero lo hace para cantar bien. Es que si no, créeme que es ahogado. no, te creo. Mira, esto es muy Chanel, lo de las luces. La que la canción es súper rabiable, la que te mola. Si lo hubiera tocado actuar de las últimas, yo creo que hubiera tenido un buen televoto. Pero cuarta, bueno, veo que de la canción estás pasando. No. Pero ahora cuando termines te digo los comentarios. De voilà. Bien. Ah, perdón. Ya. Querido, Me parece un temazo, pero es cierto que el hecho de que ella no pueda bailar a la vez que canta, o sea, que lo haga para este tipo de canción, no puede hacerlo. Es que le hace flaco favor y creo que le da un golpe. entonces, ¿te ha gustado la Me canción? gusta la canción, pero se queda muy floja con respecto a las anteriores que ha habido y el estar quieta frente a sus bailarines. En esta canción, en este estilo de música movida, le hace falta. No votarías por ella. No. Es que eso es lo que me temía. Cuarta posición. Es una canción muy radiable. En la semifinal le funcionaba porque tenía que pasar a la final, pero en la final se queda deslucida y sobre todo porque van a venir más pop divas. Y si logra tocar los últimos puestos, la canción es tan pegadiza que la gente diría, me acuerdo de esta melodía, la voto, pero estando en las primeras yo opino lo mismo. Yo creo que no destaca y se va a ir directa a los últimos puestos. Pues prepárate, prepárate. Pam, 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 pam. Ahora. Me gusta cómo está trabajando los bailes, los colores. O sea, ¿te está gustando la escenografía? Sí. Pues es muy curioso. Es muy sencilla, pero adictiva. ¡Vamos! Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Y última estrella, vamos. ¿Ves? Por ejemplo, es más sencilla que otras, comparado por ejemplo con Es más sencilla que todas menos la de Luxemburgo que ha salido. Bueno, y también. Es más sencilla que todas. seguramente se haya gastado más dinero Alemania y esto destaca más que Alemania para mí. Para ti te destaca más. Hombre, es que la canción es mejor. Digo la escenografía, La escenografía. destaca mucho más que el juego de Alemania. Pam, pam. Vale, entonces, opiniones de Lituania. Tengo curiosidad. Me gusta, es comercial, es bailable. Creo que además puede ser un hit en Europa. Un Vale. espectáculo muy sencillo, pero es adictivo. Entretiene, o sea, me gusta. No va a ganar, pero va a quedar, creo que top 10. Vale, esto es a donde iba. Para ti es memorable. Sí, Interesante. sí. Pero yo tengo una perspectiva contraria. Me flipa la canción, al igual que todo el mundo, es una fan favorite, pero yo creo que como la coreografía es muy sencilla, él está muy quieto y al final es todo o rojo o azul. Y los bailarines llevan todo el peso y tampoco es nada espectacular. Creo que cuando pasen las 26 canciones no te vas a acordar para votarle. O sea, que es una canción que te va a gustar, que la vas a buscar para Spotify, pero que para votar no. Yo es lo que creo, pero por eso me gusta escuchar opiniones nuevas. Puede ser que a medida que vea el resto de canciones rectifique, pero de momento O sea, apunta. de las que llevamos, Estaría primera Ucrania para mí. ¿Ves? Pues por ejemplo para mí es mejor que Suecia.
Vale, Ucrania, o sea, mejor que Suecia. Muy Sí. interesante esto. No, no, Ucrania, sin duda de las mejores y no te acuerdas de nadie más ya. Vale, o sea, Ucrania y esta. sí. Vale, interesante. Bueno, interesante porque tiene una opinión contraria a lo que creo yo, que creo que va a pasar desapercibida y eso que nos encanta a todos. Y la verdad que no tengo nada más que decir porque es lo mismo que he dicho siempre. Ya veré si después de todas las actuaciones igual cambio de opinión y sí que opino que entonces es memorable y recordable. Al final, lo que tiene positivo es que es una canción que engancha a primera escucha, pero saliendo de las primeras, no sé yo si puede ser eclipsada. Vamos a verlo. ¡Vamos! Es que ahora que no está Países Bajos, esta es la primera canción que llena al público de energía. Bien, 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 bien la veo. Vamos. Estoy contento. No, ha mejorado que flipas, Es que me pone los pelos de punta porque a mí me gusta el mensaje. O sea, es que me da igual el resultado, es que lo que me importa es el mensaje. Está jugando mucho con la cara, me gusta. Que lo necesita. Sí. Es muy Rafaela Carrà la puesta en escena, ¡Vamos! Venga, Mary, disfrútalo. Vamos, muévete. Vamos. Soy la. A ver, quiero escuchar al público. Suelto la más. Ahora, ahora. Ahora, que sí lo hace. ¡Vamos! Ahora los tienes están perdonar porque se la saben. Es que esto es lo memorable. Que los jurados y el público. Aquí es el culo, es el culo. Claro, por eso gritan. Claro, es que aquí los jurados se tendrán que haber quedado cuadros. En plan, ¿por qué la cantan? ¿Sabes? Y ojalá miren la letra. Cuestión de tiempo. Es cierto que la actuación se me queda un poco plana. Porque ella es muy. No floja, ella es muy calmada. Zorra, zorra, zorra. Pero la canción. Sí. Que tanto tenía se fue. Toma plano el culo, chaval. Me han querido dar espectáculo. ¿Ves? Mira el agudo ahora que bien lo hace, que me ha trabajado vocalmente. Toma. ¿Lo bailo bien? Sí, nos damos, Mary, es el final, vamos. Es cierto, tengo que decir, a mí se me está haciendo un poco larga, me encanta la canción. Porque ella. Madonna Britney, vamos, vamos, el momento Madonna Britney, tía. Con los dos. Pero casi le hace la cobra el otro. Destruida por dentro. El viento. Mírala, mírala, mírala. Yes. Bien, y además han bajado los foros. Antes parecía Alvin y las ardillas. ¿Qué pasa? Opiniones. Ha mejorado muchísimo la voz, algo que tenía. El espectáculo, ella no es de bailar mucho, pero sí que lo ha conseguido con los bailarines. Y creo que hemos dado un paso adelante con respecto a la actuación del Benidorm Fest. Estoy muy contento porque además el público está con ella. Es que creo que lo demuestran todos los votos. O sea, pero tú ves esto y ¿qué piensas? Sí, sí, ¿Crees que sí? sí, pero creo que lo hemos conseguido. El público, por la reacción de la gente, por cómo está planteado, creo que sí. Vale, es cierto que yo siempre he pensado lo mismo porque creo que lo que más va a impactar al jurado y televoto es la ovación del público y no van a entender el porqué. Es cierto que mucha parte del público no habrá visto a Mary antes y no sabe la mejora que tiene, nosotros sí. Yo creo que es cierto que sí que está demasiado calmada durante toda la actuación y eso la apaga un poco, pero creo que la música destaca de por sí y la energía del público es lo que hace memorable. Sinceramente, si explica en la letra que una mujer mayor lleva un mensaje reivindicativo, yo creo que eso puede tener votos, pero ya veremos después de todas las actuaciones. Estonia. Es que no da tiempo, no me necesito nada de eso, pero sabe igual. Mierda, es que estas tienen más energía que España. Yo es que prefiero no opinar para no influenciarte.
Esta cara no es positiva, ¿eh? Ah, No caótico, horrible y de coña, sí. me recuerda que lo de arte, Oh, pues mira, esto me ha molado. Esto me ha molado y no recuerdo si lo hicieron la otra vez, no lo viví. Mira, esto es lo único memorable, el baile. Sí, te recuerda a Eurovisión de los 2000 cuando había muchas Joker, Chris, lo sé. Yo les puse como la peor canción de esta edición, pero han llegado a la final porque otras que consideraba que podían pasar lo hicieron muy mal y sabía que iban a pasar. me parece lo que explica la gente de Eurovisión. Pues puede que tengan un buen televoto y además tienen mucha energía. No, da igual. Y creo, ¿no te parece que está en España? Por canción ya sé que no, No, pero por actuación no, que la actuación no le llena ni los cerebros los zapatos. es que no hay escenografía. Yo creo que parece de coña y de cachondeo y eso resta. Siempre lo he pensado, pero han llegado a la final, ¿entiendes? Entonces, a ver, los jurados van a quedar de los últimos. Eso Y con el público también, esto no va a ir. sí, porque la gente está con que esto se mete en el top 10 del televoto, ¿eh? No. Vale, pues somos dos que opinamos lo mismo, No, ya verás. te hace gracia un momento, pero no, luego no tienes el esfuerzo de votar por él. ¡Hey! ¡Hey! Pero es cierto, o sea, es eso, te engancha para esto. O sea, te engancha para meterte energía, pero él ha dicho todo lo mismo que digo yo y no sabe nada porque yo no sabe nada de lo que opino yo de cada canción este Ni año. de lo que opina la gente. Yo tengo mi O propia sea, este año ha venido virgen, completamente. y todos los años. No, no me gusta, no me convence, me parece que es barato y como muy sencillo. Un grupo de chicos que se han juntado a hacer un poco de ruido, un Son poco dos grupos en verdad que se han juntado, un grupo folk y un rap. mejor un poco. Intentan dar un poco de espectáculo con un baile ahí entrecruzado, pero que no, no me llega. O sea, yo creo que no va a quedar bien. No me convence. Ya sabes que para mí es la peor canción de la edición. Encima no tiene escenografía, pero que lo que ha dicho él divierte un momento, pero ya está, pero llegaron a la final. Porque es muy divertida y enérgica para el televoto, por ese motivo creo que van a quedar a mitad de la tabla ahora en la final, pero es que en los jurados creo que van a quedar últimos, porque no tienen nada destacable para ellos. No puedes perder esto. No, tienes que ver esto. Magnética, ¿eh? Pero totalmente. Me está gustando mucho. Me está poniendo los pelos de punta. Yo cada vez la veo más ganadora y siempre he tenido miedo de cómo la iban a recibir y ahora se ha convertido en la estrella de la edición. ¡Vamos! A ver si entiendes el mensaje. ¡Vamos! Pues a mí me está dando unas vibes de ganadora que flipas. Y esto en la semifinal no me las dio. Es cierto que el estribillo, que es lo más accesible para el público, que es pop, ahora me parece que baja el nivel con respecto a las partes tenebrosas. ¿No? Porque el estribillo te ayuda a ver que tiene buena voz. Sí, y lo vas a ver ahora también al final. Además, esta canción tiene rock alternativo, tiene electrónico, tiene pop, tiene jazz y mensaje. Es la bandera trans. Apuesta y la voz muy nasal. Está un poco nerviosa, pero mejor que la final. Se le nota aquí como tiembla. Es que aquí sí no estuviese tan nerviosa, sacase más bozarrón, es que ya no me clava. Bien, bien. Es que la semifinal no pudo hacerlo porque se puso nerviosa. Dice en falsete y hizo... ¡Qué maravilla! Y yo lo he visto, ¿eh? Y yo ya lo he visto. Escucha al final. Abaracadabra. Round the Blitz.
Voy a empezar yo. Habemos ganadora. Yo siempre he visto un potencial top 10 en esta propuesta, pero siempre he tenido miedo de cómo los jurados van a reaccionar a ella. Pero en la semifinal la noté muy nerviosa. Hoy, que aunque estaba nerviosa, la he visto mucho mejor. Yo he sentido winner vibes. Creo que destaca. No es la fórmula que se ve en Eurovisión, por lo tanto rompería completamente con la imagen que hay de Eurovisión y que cualquier cosa puede funcionar. Creo que tiene show, creo que además es una canción que explica muy bien el mensaje. Y ahora, Iván, ¿cuál crees que es el mensaje? Las relaciones tóxicas, ¿no ves que está con el diablo y luego de esas relaciones, bueno, No sé si como ganadora, porque de cómo, fuera de mi casa. depende de cómo se tomen la canción. Fuera de mi casa. Es espectáculo, tiene canción, tiene voz también. Me gusta mucho, pero no sé si se llegará a entender como ganadora. O se verá como una cosa bizarra que... Vale. Es que eso es lo que yo pensaba al principio, pero ahora que lo he vuelto a ver en la final, la veo como ganadora. Y ya estamos en Letonia y no podemos comentar más. Letonia, el único fan que tiene. Uy, cariño, qué mal te está saliendo hoy, ¿no? A ver, llegó a la final de sorpresa, nadie se lo esperaba, ¿vale? Que lo sepas. Es que lo sabía. Pegó un bajón con respecto a Irlanda, brutal. Hemos demostrado que se puede hacer una puesta en escena económica y llamativa. Y aquí es cero llamativa. Puedes hacer poco en él si no tiene buena voz Tiene buena voz. o no lo demuestra. No, tiene buena voz, cuidado, es de las mejores O voces. no lo demuestra. Pues es súper favorita. Ya, yo tampoco le veo nada, pero es súper favorita. No me termino de conectar y además me parece un show básico de influencer. Es que lo mejor de la canción es todo el sonido tradicional griego y te hacen una puesta en escena moderna, como tú dices, de chica influencer. Y yo creo que eso le resta completamente a la canción. Sí. Creo que mi predicción de Grecia va a bajar, ¿eh? Creo que no destaca. No la veo en el montón. No la veo destacando. Es que queda muy vacío el escenario, falta fuego, falta que potencie ese instrumental. Es lo que comenté en la semifinal, bueno, no porque no he subido el vídeo, no lo sabéis, es decir, lleva una puesta en escena moderna, como dice el de influencer, lo ha llevado todo a lo juvenil y se ha cargado todo lo que destaca la canción, que es el instrumental tradicional oriental, o sea, árabe y griego, porque tiene esa mezcla la canción. Entonces, como dice él, parece una actuación más y encima creo que Irlanda sigue en nuestra mente y queda totalmente eclipsada. Creo que mi predicción de que en el televoto podía entrar en el top 10, creo que la voy a sacar. Apunta maneras a quedarse en el montón porque la canción es comercial, pero creo que no llega a conectar, o por lo menos conmigo, y eso que hace es básico de influencer actual. O sea, no llega. Creo que se ha quedado corto de un lado y del otro no convence. Escúchame, ¿por qué no conectas? Por la puesta en escena y el sonido que no te cuadra, la puesta en escena con No la lo, canción. no lo sé. La escucho una vez y te digo yo que no lo vuelvo a poner en el Spotify. Wow. Fuertes declaraciones. Sí, porque te van a matar, es muy favorita. Vale, Reino Unido, veo el cartel. Ya ha fallado. Porque habla tan bajo. Pero está boca abajo. Uy. Parece que se está bostezando. Pero estaba haciendo eso. Uy, uy, uy. Pensaba que así. Acaban de simular lo que han simulado, ¿verdad? Sí. Yo no sé si estarían a la semifinal. Es que yo sinceramente creo que esto le va a hacer perder muchos puntos. No porque la gente, bueno, sí habrá gente que sí, que sea muy puritana y lo que quiera, sino porque no me aporta la canción. No. Y además es muy confuso. Esto es lo que decía que iba a ser una sauna. Sí. Te acabo de entender. Y la voz está muy justita. Es que es una canción electrónica súper moderna,
que creo que con los fondos mola, pero tanto efecto, tanto cambio, tanta provocación, No, pero luego, está muy justa y él canta muy bien. Está muy flojito, ¿eh? Y mira que se han currado toda la puesta en escena. Mira, ni de sus pistas. Uy, no, vocalmente. Está ahogado y tampoco tiene tanta coreografía. A ver. Chico listo. Lo ha hecho largo porque hizo una escala en la semifinal. Se le fue de tono. Y esto lo ha cortado también. Uf, no, este no se nos hunde, ¿eh? Del puesto 15 para abajo, ¿eh? Ups. Voy a empezar yo. Creo que yo dije, si consigue afinar y cantar bien, puede entrar en el top 10. No va a entrar en el top 10, no ha estado a la altura vocalmente. Es cierto que ha sido inteligente, ha quitado la escala de voz, ha quitado cosas, pero claro, le ha quitado el riesgo vocal y aún así ha estado muy justo vocalmente. Y considero que la puesta en escena distrae muchísimo y no suma porque no entiendes tantas cosas tan distintas a la vez, tantos mensajes. Ya la connotación sexual me da un poco igual, porque al final a quien le guste bien y a quien no también. Es que veo, no caos, pero veo muchas cosas y creo que ninguna funciona con la canción. yo hablo desde la parte de consumidor actual, Eh, no me convence, creo que la música sí que pega, tiene gracia, sí, la canción es buena. intenta hacer un show provocador a los Sam Smith, o por lo menos me recuerda, pero creo que se queda en nada, creo que no llega a ser lo suficientemente vocal, se queda muy flojo, a lo mejor luego en Spotify sí que la escucho varias veces, pero Sí, el show me deja como confuso, no llega, creo que se va a quedar en el montón. lamentablemente creo que... Y seguramente la escuche más veces en Spotify porque No, 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 es buena. Tiene muy buena producción. De hecho, yo la tenía en número 7 en mi top. Es buena, ¿eh? es algo raro que la voz. Sí, una voz increíble. Pues no me está gustando Lo nada. sé que no te va a gustar la canción y sé que vas a mencionar a alguien, pero te dejo escuchar. La técnica es muy buena. Me recuerda al buitre verde. No era eso lo que esperaba, pero vale. Se refiere a Sun, Ucrania. Pensaba que ibas a mencionar a Blanca Palomar. No, porque yo yo no me, sabes que no me gustaba, pero por lo menos tenía muy buena voz y lo demostraba cantando. Esta tiene muy buena voz y el estribillo parece que es grito tras grito porque son giros vocales y por eso a mí me recuerda a Ea Ea y siento que el estribillo puede ser rechazado, pero llega a la final. Pero porque tiene un vozarrón. Pero es que para mí el problema es que tenían una oportunidad perfecta para hacer una actuación de interpretación, porque la canción es sobre un poema tradicional noruego, en plan de una madrastra que, bueno, eso, que la hijastra es muy guapa y la convierte en lobo, entonces luego ella la mata y algo así. Claro, y no ves nada de eso en la puesta en escena. Mira, mira, es que canta súper arriba. Aquí sí. ¿Ves? Pero yo siento que para la gente va a ser como mucho grito, ¿sabes? Y mucho ruido a lo mejor. Pero es que tienen un nivel altísimo. O sea, se acaba de comer al Reino Unido con patatas. Sí. La guitarra. Wow. Vale, siento que ha destacado más de lo que pensaba, que se ha comido al Reino Unido porque vocalmente ha estado muy bajo. Es cierto que para mí ha destacado más de lo que esperaba porque pensaba que la canción, bueno, a él no le ha gustado, crea dualidad porque puede parecer mucho grito y que no es tan comercial, pero a pesar de que creo que no han potenciado la canción, la mezcla de rock y folk con la escenografía, aún así siento que ha destacado por el poderío vocal. Iván, Opino un poco parecido. Parecía incluso que no estaba dando
el tono, como si lo estuviera haciendo mal. Sin embargo, en el estribillo se ve que tiene muy buena voz, pero lo veo caótico, no me convence. Vale, o sea, para ti rechazas la canción. Vale. Sí, a lo mejor puede conseguir llegar a un buen puesto, pero no lo suficiente. Se va a quedar Yo, en el montón. yo creo que los jurados 10/15 igual puede entrar en el top 10, pero en el televoto yo la veo regular. Y Italia. Ne ho fatte, ¡Guau, qué guapa! rimango qui alle Se ha guate, cambiado el vestuario. nessuno prende vita, ¡Qué guapa! questa pagina è pigra. Vamos, Angelina. La realización no me gusta, tiene que estar centrado en ella. La novia. ¡Vamos! Luces oscuras aquí, potenciándola a ella. Hay demasiado visual. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Padre! Aquí me falta pirotecnia. Y que ella dé vueltas, aquí ella siempre daba vueltas. Es que la coreografía le resta. Está siguiendo lo que hacen las bailarinas. Bueno, hago esto porque lo tengo que hacer, pero ¿Ves? Claro, es que ella tenía que estar libre. Vamos, Angelina, pasa de la coreo. Es que resta su carisma. Muévete, muévete. No, no, la coreografía se la ha cargado. Será la ganadora. Era la ganadora de la edición. Ay, vamos, Angelina. Maldita coreografía. es que tiene coreografía, pero no lo hace como las bailarinas. Hace, bueno, tengo que hacer este paso porque tengo que hacerlo. Es que no lo voy a repetir. Era la ganadora. Cumbia, valora cumbia. Vamos, reina. Súbete en la silla ahora, no al final. Vamos. La noia. La noia. La noia es algo. Calla, calla. Que viene el momento ganadora. ¡Diosa! Todavía oscuridad, no tienen que encender la luz tan pronto. ¡Vamos! Está llorando y no ha sacado la voz. ¡Ay, Angelina! ¡Vamos, reina! Total. Bueno, aquí tienes a la que era mi ganadora, hasta que Italia, que nunca se ocurre las puestas en escena, decide un año hacerlo. Y hasta luego, Victoria. Pues ha decepcionado a todos los fans. Lo que, Hice las casas de apuestas así. que no ha hecho exactamente la coreografía, sino que hacía los pasos que hacían los bailarines, se me ha quedado muy flojo, porque era, bueno, hago este paso porque tengo que hacerlo. Y se me queda que ni es diva, como lo estaba haciendo, que cada vez que hace de diva lo hace muy bien, ni sigue la coreografía 100%. Pero es muy buena, top 5. Evidentemente, es que lo ha calcado, es decir, es lo que todos hemos pensado. La coreografía se carga la canción. En San Remo no tenía coreografía, era ella sola y lo único que hacía era dar vueltas y girar sobre sí misma. Y así era favoritísima para todo el mundo. Y es que nos hemos quedado sin la libertad, sin la pasión. Es cierto que con este vestuario creo que encaja muchísimo los fondos. Bueno, él, que no lo había escuchado, le ha gustado la canción. Yo creo que todos nos hemos llevado una decepción con la puesta en escena, pero al final también le pasó a Neta Contó y le pasó a Lorin con Tatú y aún así ganaron. No la veo ya ganadora porque es cierto que ya no resalta. En San Remo su actuación resaltaba completamente desde el principio, aquí solo resalta al final, desde el momento a capela hasta el último estribillo, y por eso ya no la veo ganadora, pero es lo que ha dicho él, la canción le ha encantado a pesar de que le parecía que el baile restaba. Entonces al final no va a ganar, pero creo que sí que puedo tener un buen resultado. Veremos si consigue el top 5. Un 6 porque intento Bravo. hacerla. ¿Cómo la has bajado? Me bajado mucho, porque es que no llega a ser diva, ni tampoco llega a meterse en la coreografía. Se me queda como el ritmo, la canción y poco más. Dice, nivel top 5, pero ha bajado un 6. Joder, si una canción de un 6 la metes en el top 5, No, no me ha gustado. No puedo decir mucho más, es que no me ha llegado nada. Ni la voz, ni... O sea, voz sí, bueno, bien, pero no sé, no, lo siento. Es que no me convence.
A ver, opino un poco como yo, la voz es preciosa, ella es magnética y cautiva al principio, pero creo que la canción se va haciendo lineal y nunca llega a una explosión. Es una canción que habla de esperanza, y me falta ver esa parte de esperanza. Es cierto que no ha habido tanto bajón con respecto a Italia como me esperaba, pero aún así la veo regular. No quites tu mirada de la pantalla. Atento. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Está desnudo? Pero te adelantes. Está desnudo. Uy, mejor la voz, mejor la voz. ¡Vamos! O sea, a mí me parece un temazo. Un Tecno 90s. Uy, se ha afeitado mejor. ¡Vamos! Es que no me canso de verla. Buah, buah, buah. Pero va a arrasar en el televoto más de lo que pensaba. No está Países Bajos. Flipas. ¡Vamos! Se ha notado el truco, se ha notado. Sí. Vale, pues. Lo mejor de todo es que tú piensas que esto qué es. Un cachondeo de coña. Pues la letra es increíble. Que no debes de juzgarme por quién soy y por eso lo de sin normas, sin reglas y por eso juega lo de estar desnudo. Por la coña de sin normas, libertad. Y que no te juzguen. No, un body no. Lleva un calzoncillo color carne. Claro, es que cuando se apagó la luz se le ha visto el corte. Muy bien los falsetes ahora. De hecho, no lo ha hecho en falsete. ¡Ah, esos pantalones! Llegan tarde para la actuación. Como es, cuando lo pides y cuando te llegan. Acaba de llegar el pedido al pobre. ¿No hacen el plano? Sí, ahora. Ah, es que el otro día se la atascó, ¿vale? O sea, sí. Y me dio un ataque de risa. ¡Toma! Es cierto que me falta el final que sea más apoteósico, ¿no? O a ti no. No, yo estoy viendo un pedazo de televoto que se te va la olla, ¿eh? No. Yo sí. A ver, ¿te ha desconcertado? ¿Te ha encantado? ¿Qué ha pasado? Es que se me queda en un show banal. Escúchame, si esto se te queda banal, Reino Unido, ¿cómo se te ha quedado? El de la sauna. Lo he dicho. Vale, ¿qué más? No sé, no me termina de convencer. No creo que el televoto le llegue a encantar. Ha hecho espectáculo, pero esto Vale, yo creo que en el televoto van a arrasar. A mí me divierte muchísimo. Sé que no se puede entender el mensaje, pero es que la base tecno y la voz es muy buena y creo que te atrapa ya al final. Destacan por encima de Estonia y lo mejor de todo, bueno, lo mejor de todo para ellos es que Josh Klein ya no está, entonces no tienen ese rival de Joke Entry. Yo creo que se van a llevar mucho televoto. Portugal. O corpo a carregar, transformei cada verso de mim. Posso ser o que eu quiser, juntar quem me quer bem. La voz destaca mucho, ¿eh? Para los jurados. sí, pero no lo suficiente. A mí lo que me gusta, Tendrá top 6 en jurado. espérate que es el que te falta a lo gordo, ¿eh? Porque han puesto al principio lo bueno y al final, en el medio han dejado, salvo Italia. Yo creo me gusta porque es una balada tradicional que podría aburrir y han puesto una escenografía moderna con el juego de luces para hacerla entretenida. Y a mí eso es lo que me mola. No consigue ser entretenida. A ver, sé que en el televoto lo va a tener muy mal, pero en el jurado muy bien porque la voz luce espectacular. Y este año es cierto que no hay tantas canciones para lucirse vocalmente y eso a los jurados le va a ayudar. Sí, pero no hay espectáculo. Es de. Excesivamente básico, se demuestra su voz fuerte en algunos puntos, En el inicio a capela.
A ver, ¿qué quieres que te diga? A mí no me convence. Sí, eso ya me lo imaginaba. Si yo tengo la misma sensación que en el televoto no va a convencer, pero que en el jurado le va a ir bien. Y al final mola tener una persona que no escucha las canciones porque vemos si la opinión general y es la misma que yo pienso. Yo hablo natural como el yogur. Vale, gracias. Venga, a ver si se cumple mi predicción con ella. Ah. Estos también son competencia para Finlandia. La, 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 la. ¡Eh! Realmente la canción, la letra, lo único que dice es que quiere bailar y divertirse. ¡Ole! Tiene un carisma arrollador. Pocos cantantes pueden hacer esos planos de cerca con carisma y quedar bien. Pocos. Porque a lo mejor alguno lo hace y parece. Me cantas la trompeta dando saltitos. Mira, mira. Es cierto que yo me lo esperaba más energía. Pero claro, quiere cantar. Entonces está quieta. Pero aquí, al contrario que con Luxemburgo, está quieta y queda sosa. Ella no, porque tiene carisma. ¿No te parece eso? Está quieta, pero te está llenando. O por lo menos a mí. Esto te lo voy a decir a ti. Me recuerda a las señoras mayores estas que fueron en su Las momento. abuelas rusas. Sí, pero la express. A ver, y no te acuerdas del año de Chanel que superan el televoto Moldavia, que eran los señores del tren. Es ese rollo, pero es que esto arrasa. El folk arrasa en Eurovisión. Sí, y me lo has dicho a mí y a ellos, porque no lo voy a cortar. Calla, un momentazo. ¡Ajaja! Pues yo fíjate, con esta nota, que ahora no le ha salido tan bien, pero seguro que ayer le salió magnífico. Yo creo que con este momento de la diversión, algunos jurados le han puntuado mejor de lo que te crees. Yo la veo top 15 de los jurados hacia arriba, igual entre las 10 primeras. Porque tiene folclore, tiene diversión, entretiene, carisma. Al final, a lo mejor la canción no es para todos los gustos, eso está claro. ¡Ole, ole! Yo creo que se puede meter en el top 10 sorpresa. Puede ser una sorpresa. Anteriores que ha habido, no llega a lo mejor a dar tanto espectáculo, pero sí que me gusta, es buena. Creo que, ¿qué dices tú? Se puede meter en el top 10 de sorpresa. Vale. Lo que he dicho, realmente no baila y echo de menos que baile, pero lo suple con el carisma y la energía. Y al final ha cantado muy bien y al final la canción ofrece lo que es. No es una escenografía espectacular, pero es lo que pega con su canción. El estar todos ahí encima, ver a sus músicos representando el folk. Entonces es lo que cuadra con la canción. Y yo creo que puede quedar, rozar el top 10 en el jurado y definitivamente va a estar en el top 10 en el televoto. Y estamos con Chipre. Dios mío, qué guapa. Mucho más guapa que la semifinal. ¿Cuántos años crees que tiene? 17. Por eso he dicho que guapa. Es que está mucho más guapa que la semifinal. ¿Qué? ¿Te gusta o no te gusta? Pues me acuerdo que me recuerdo. ¿A quién? A mí me recuerda más a ser animadora jefe de High School Musical. Sí. O sea, la verdad. El principio era muy, o sea, para mí, muy fuerte. A ver, lo positivo es que la voz está sonando estable y no para de bailar, aunque no sea muy impresionante. Entonces hay un fondo que está demostrando que yo creo que puede sorprender a los jurados y poca gente se lo espera. ¿Ves? Es que no para quieta, ¿no te das cuenta? ¿Y la voz? Hombre, es que ha llegado a la final de Eurovisión con 17 años. Ahora mismo ella se cree la nueva estrella del mundo, porque con 17 años tú te crees que te vas a acabar el mundo. Y es lo que está haciendo. Mira, y ha salido a eso. Yo creo que estoy crítico, pero es que no... No, la canción para mí no era para llegar a la final, pero llegó. O sea, tenía dudas entre ella y Polonia, y cayó Polonia y entró ella. Pero es que es un estilo de los 90.
Sí, a ver, si yo esta canción no creo que vaya a quedar bien, pero es cierto que está entre las últimas, que puede ayudar, pero creo que es una canción, como tú dirías, básica, y ahora tiene un dance break que no es nada impresionante, pero claro, a mí lo que me impresiona es que aunque el baile sea sencillo, está todo el rato, toda la canción bailando. Entonces al final hay un fondo. Claro, que no es nada espectacular, pero al final, oye, son golpes y esto te... La respiración te perjudica, te quiero decir. O sea, no es algo que impresionas, pero en verdad le perjudica al respirar. Totalmente. O sea, esto te mueve el diafragma, ¿entiendes? Y que además a mí todo el rato en azul me parece muy monótono, ¿sabes? O sea, a mí lo que me impresiona es ella. O sea, yo veo esto y digo, lo has conseguido, querías demostrar que puedes ser una futura estrella y has parecido una futura estrella. Yo es la sensación que me deja. También me deja un buen recuerdo y por lo que digo, porque es que he estado cantando y bailando todo el rato, pero es cierto que no me parece algo espectacular, pero tengo dudas porque no sé si puede quedar muy bien de sorpresa o finalmente quedar regular. No, no, estoy totalmente de acuerdo. La canción es ella. O sea, los bailarines no llaman la atención lo suficiente. Es un coro, no hay espectáculo. Es Dios. ella bailando a lo Britney Spears. Bien, sin más. No, no sé. Se me queda muy en los 90. No, no, no me convence. Hala, ya te lo he dicho, no te lo quería decir, a ver qué te parecía, te suelta el otro, es uno de los favoritos. Bueno, lo era, ahora lo es gracias. Uy, pecho. Me gusta el inicio porque es como estoy entre bambalinas. Te lo explicaré. Está como escalando, sufriendo. No, es que no he subido la semifinal 2, entonces no han visto mi reacción, entonces la voy a comentar. Vale, esta es la parte nostálgica, dolorosa, la luz se apaga, pero es cierto que la cara no me muestra esa emoción. El público cantando. Aquí me gustaría que se proyectase algo en la pantalla, ¿sabes? Para detonar el dolor y la lucha. La voz impecable. ¡Vamos! Aquí un cambio de iluminación dramático. Lucha. Color rojo, algo distinto. Y vuelve a caer. Sigue cayendo. Aquí un foco en él y todas oscuras. Y según este vivo. Si es que es un... Para mí es la mejor canción. No, lo sé, lo sé, lo sé. Yo no lo pensaba porque es uno de los favoritos. Si no tienen Te función. lo voy a explicar, cálmate. Sé que es una canción que al principio desconcierta. No, la canción me gusta, es lo único que me gusta. Te lo explicaré, tú sigue. Es que a mí ya el balancín se me queda monótono. Para un momento vale, pero ahora ya no. Aún así le veo con un 200 puntos del televoto. Es que piensa que aunque no aporte, todo lo que hace la voz clavada. Y esto es muy difícil, piensa que es un hombre. Y escucha las notas. O sea, y la voz está clavada y está ahí con el balancín corriendo, saltando, cayéndose. Sí, yo sé que mucha gente va a tener esta reacción. No me estoy enterando de qué va la canción. Es que el Italia eran las ganadoras. Ahora entiendes por qué han decepcionado las puestas en escena los dos. Ahora lo entiendes, ¿no? Bravo, mi niño. A ver, Yo no sabía que era uno de los favoritos. Sinceramente, la canción me encanta, me gusta mucho. Pero En marketing hay una norma muy clara y es, si vas a lanzar un mensaje, tienen que entenderlo. Si no lo van a entender, no lo lances. y a mí el mensaje de escenografía, el outfit, o sea, todo en sí no lo comprendo. Me quedo solo con la canción. Ha dado completamente en el clavo y creo que ese es el motivo por el que se desplomó en apuestas, lamentablemente. Ahora te explico de qué va la canción. Es una canción que habla sobre la identidad no binaria. Entonces, por eso va vestido así. Entonces, claro,
todo lo del balancín son las subidas, las recaídas, la lucha, el estribillo. Lo que está diciendo es, fui al infierno y ahí encontré mi lugar porque soy rechazado. No me acuerdo ya exactamente la letra, pero es algo así. La identidad, evidentemente que no se siente identificado con un género y otro y toda la discriminación que hay. Entonces, tiene una canción emotiva, yo creo que hubiera sido más sencillo cantar delante de un espejo y verle a él con proyecciones, con ropa normativa de chico, ropa normativa de chica y luego verle a él con esa mezcla porque es su identidad y entender ese mensaje. Entonces, considero que es una canción, a él le gusta a primera escucha, me ha sorprendido, cosa que me gusta, porque considero que es una canción que desconcierta a primera escucha por la mezcla de rap, ópera y pop. Ya, pero eso puede desconcertar a la gente que de repente estés en un pop y escuches un... No, 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 no. Claro, eso puede desconcertar. Me desconcierta la escenografía porque no se entiende, o sea, O sea, para mí el outfit y el subir y bajar no termina de explicar eso. Ah, no se entiende. eso, que necesita una carga emocional que Sí. no ha ofrecido. Entonces, al final, la voz destaca encima. Creo que en los jurados, aunque no les guste, los jurados no están para opinar si les gusta o no la escenografía, tienen que opinar la calidad artística y la dificultad. Y sí que ofrece dificultad vocalmente, ya que es una de las canciones más difíciles de cantar. Entonces, creo que los jurados, es cierto que le veía como ganador, y de momento, de todos los que han salido, le sigo viendo como ganador. Falta Francia para ver quién gana. Y, pero yo le veo también el top 5. Es que yo creo que todavía puede ganar. Yo creo que todavía puede ganar. Sí, sí, lo sé. Ahí hay. Pero yo creo que todavía puede ganar. Pero opino igual. El mensaje, si hubiera representado el mensaje al igual que Italia hubiera representado la libertad, ahora sería una lucha entre los dos. Justo. Esta edición les va al desnudo, ¿eh? Me está gustando. Vale. Tengo mucha curiosidad en saber qué opinas. ¿Pero te está gustando la canción o ella? Tra. Necesito que vaya subiendo. Se ha empezado bien. Espérate, déjala, que está empezando ella. Mira lo que me gusta es ella. Mira qué mirada. Mira cómo se lo cree, cómo lo vende. Esta tía tiene que ser una actriz increíble. A mí lo que me fascina es que todos vienen con tecnología y ella ha dicho no, yo con mis bailarines y este es mi espectáculo, mi carisma, mi interpretación y el baile conceptual. Y yo creo que en un principio puedes pensar, esto no pasará a final, pero yo creo que los jurados van a valorar que ya no se basa en tecnología, sino se está basando en el arte. Bueno, Y la en la voz tecnología también, también. es arte, La pero la voz. voz es descomunal. Es comunal. ¿Ves? Eso es lo que me flipa. Cómo mira a cámara. Es que está ella sola, sin escenografía en Eurovisión. Y está, ala, te lo vende todo. Es cierto que se me queda un poco más floja de lo que esperaba después de Suiza, ¿eh? A mí se me queda más flojita ahora. Tiene más espectáculo que Suiza. Lo que ves. No. Sí. A ver, las dos son artísticas. Por eso me sorprende que las hayan puesto seguidas. Porque las dos son artísticas. Te lo he dicho, que es un bozarrón. Me voy a enfadar como no entra en el top 10 jurados. Yo digo que va a quedar mejor que Suiza. No. Suiza es bastante entre las 5 primeras. Bueno, pues yo digo que no. Haciendo uso del escenario de Eurovisión. Guapa, reina. Vale, Iván, por favor. A ver, Me ha gustado mucho, creo que demuestra muy buena voz, espectáculo el necesario y carisma brutal. Sí. Estoy de acuerdo. Le han puesto a la pobre en un sándwich entre Suiza y ahora viene Croacia. Bueno, ya te he destapado la gracia de que viene el otro favorito. Bueno, le han hecho un sándwich entre los favoritos y eso puede pensar que queda aplastada y muerta, pero yo creo que tiene un vozarrón y como lo eleva todo el artístico, si gusta, porque ahora es el minuto de oro. Todo el mundo está atento a Suiza y a Croacia, que son los rivales a ganar. Entonces, se la han tragado para ver a Croacia. Entonces, si ha gustado, creo que puede tener un televoto inesperado que nadie se espera y quedar mejor de lo esperado. Pero de la misma forma, si no gusta, como le está viendo todo el mundo, va a decepcionar y nadie le va a votar. Sin embargo, en los jurados debería quedar en el top 10, pero no lo tengo claro porque a lo mejor les puede parecer que es muy simple. yo creo que independientemente de los favoritos, Puede quedar incluso mejor que Suiza, ahí lo dejo. No lo sé. No lo sé, no es muy arriesgado, no lo sé. pero ya estamos en Croacia. ¡Vamos! A ver, es llamativa desde el principio, eso es cierto. Pero es que él se mueve como un pato, de verdad.
Es que voy a comentar lo que he comentado siempre. No, me gusta la agresividad. Que yo sé que es cantante de metal, pero... Vamos, ese efecto con los caballos me mola. Esto parece que va borracho volviendo a casa. Me gusta la iluminación, es verdad. Pero sé que el mensaje no se explica. La iluminación. La iluminación cuando salían los caballos y las vacas era chula. Es muy cha-cha-cha. Es lo que ha dicho todo el mundo, que es muy cha-cha y por ese motivo es el favorito y siempre se ha pensado que va a ganar porque se creen que va a sacar el mismo televoto que Finlandia. Sí, lo puedes decir, no te luce ganadora, es que no luce ganadora, pero la gente como la comparó con cha-cha-cha, Es que no estoy de acuerdo. no lo es. Por que eso no yo nunca le he luce visto ganadora. ganar. Cha-cha-cha lo era. No sé, aunque niegan, pero lo era. Dale, esta es la parte que la hace más accesible, la parte técnica. Y el tío tiene cero carisma. Cero carisma. Mira que a mí me parece atractivo, pero no hay carisma. Esta parte un poco mejor. El final es donde parece más ganador. ¡Vamos! A ver, tiene fuerza y tiene energía, y es el que más energía y fuerza hasta el momento ha llenado. Es cierto que no me parece la mejor canción de la edición, y eso ha sido muy erótico. Los bailarines así. Sí, ¡vamos! Pero es cierto que impacta mucho al televoto. Ahora la cuestión es, los jurados... Los gatos por detrás. Vale, la canción habla sobre la gente que vive en pueblos y emigra de su ciudad, de su granja, de los pueblos para ir para vivir, sí, la gente que emigra y deja sus granjas, sus pueblos para ir a otro país. No se explica absolutamente nada de la puesta en escena, por eso van vestidos como con ropa más tradicional y granjera y por eso las vacas y las cabras, porque la letra dice lo de bye cat, bye, o sea, adiós gato, adiós vaca. ¿Tú qué has entendido? No sé, me parecían piratas. Me Sí, recuerda Jack Sparrow. al estilo de Ucrania de cha-cha-cha, Finlandia. pero, Rápido que no hay tiempo. me recuerda al estilo de Finlandia del cha-cha-cha, pero no sé, No ves actuación ganadora. no es suficientemente comercial. No. Sí, yo opino lo... Y solo iba a decir que el chico para mí no tiene el carisma que han demostrado otros cantantes, no me llega a conectarme atractivo y ahí se queda. A ver, es que yo siempre he opinado lo mismo, pero ya está Georgia, así que opino después. Es que no hay tiempo. Vamos. Toma. A ver, a mí la canción me parece normal, ¿vale? Pero creo que es un ejemplo de cómo elevar una canción que para mí no destacaba a algo grande. Y me encanta el outfit de Sena Princesa Guerrera. A ver, el problema que tengo con esta canción es que no tiene estribillo. Eso era el estribillo. Y por primera vez es lento. Ahora la canción sube con este instrumental que es maravilloso. Y estábamos faltos de divas en esta edición, entonces por eso yo creo que en el jurado lo va a hacer muy bien. Sí, te he dicho que la canción no destaca. Sí, pero es que si haces algo tiene que ser un poco diferente, pero no algo que ya has visto. Esto no hemos visto muchas veces. Sí, pero al menos su voz destaca, ¿sabes? Escucha. ¿Sabes? O sea, es que al final es como, sí, ella tiene esta gran voz, es una canción normal, entonces la está potenciando con la voz. Pero por lo menos la escenografía lo llena, la voz lo llena. Es lo que te he dicho, es una canción normal que ha elevado. ¿Ves? No, el estribillo. Ya estamos en el final. Y no eres capaz de decirme el estribillo. Alberto Madre. ¿El qué? Porque no. Ah, no sé. No, el control vocal es increíble, ¿eh?
No, no, es impecable el control vocal, ¿eh? Bueno, lo ha modificado, no era así exactamente la última nota, igual porque se ha ahogado y lo has notado tú, yo no me he dado cuenta, pero el control vocal es impecable. Te estamos viendo la cara, Ciro. Ya, a ver, es que no estoy diciendo que la canción sea mala ni el espectáculo, pero es que no me convence. No sé si alguno de vosotros volverá a escucharla, pero yo no tiene lo suficiente como para querer escucharla otra vez. Y el espectáculo se basa en su voz y la Efectivamente. canción. Efectivamente, es que en el principio la canción no fue bien recibida en el fandom por ese motivo, porque era una canción ya escuchada muchas veces. La gente reacciona así, pero cuando la escuchó en directo, vio su poderío, su vozarrón, y la escenografía es cuando subió a las casas de apuestas. Por eso ha elevado la actuación, ella la ha elevado con su talento, pero la canción todo el mundo piensa igual que es algo que ya se ha escuchado muchas veces, pero me parece que se ha trabajado muy bien y lo ha salvado. Pero la escenografía, es Sí, que pero ha funcionado. ya, pero es que esa ya la hemos visto muchas veces, o sea, es un Me Too. Ya, pero mucho mejor. No sé, yo creo que la voz le puede salvar en los jurados y quedar en mitad de tabla, pero es cierto que la canción le puede perjudicar en televoto y jurados al no tener nada especial y ya es el turno de Francia. Je t'aime, je sais pas pourquoi. No me hagas un Lazarra, por favor. Pues a mí me está transmitiendo muchísimo. Sí, sí, por eso lo digo. Uy, esa sonrisa no va con la canción. Que está suplicando a su amor. A mí me gusta que lo haya hecho como una escena de película. A ver, se nota muy falsa la interpretación, pero... Y la voz está más contenida, no está haciendo tan bestia, porque vocalmente lo flipas. Tu voz tiene una voz. Pues tiene más, mucho más. Está contenido. ¡Qué vibrato, nene! Creo que lo voy a volver a poner por delante de Suiza, en los jurados. No los juro, no delante del de Suiza. A ver, la sonrisa de felicidad no me pega porque es una canción triste. Lo conquisto. A ver. A ver, ¿qué hace? Vale. Uf. El hidrato. Va a quedar mejor de lo que la gente cree. Que sí, que la gente dice que último en el televoto. ¿Qué dicen? Y muy controlada la voz y no la ha arriesgado tanto, porque él ha hecho, no, él ha hecho más cosas en otras actuaciones más difícil. La voz me ha encantado. Es que es un cantante famosísimo en Francia, ganador de La Voz y uno de los cantantes más populares actuales en Francia, que lo sepas. O sea, acabas de ver a una superestrella en Francia. De Francia, perdón. La voz, o sea, yo no la había escuchado. La voz me ha encantado. Me ha llegado muchísimo. Me ha llegado incluso a A la patata. O sea, me ha encantado. No sé si lo que tú dices, en el televoto llegará bien, porque al final no tiene mucho. Sí, a ver, lo sé, no es una canción que a primera escucha enganche, lo sé, pero emocionado. ¿Alguien te ha emocionado? Emociona. ¿A que no ha emocionado a nadie? El único. Sé que emociona. Pero que es el único que ha emocionado en toda la noche. Sí, Claro, sí, ¿estás solo? sí, sí. Puede quedar bien si el televoto lo entiende. Yo creo que le vuelvo a poner encima en los jurados. Claro, es que esta es la actuación del televoto. Cantó ayer en los jurados y en teoría ayer en los jurados le salió mal. He visto vídeos y la voz se le cascó, se le salió. Para mí, Ya, oye, claro, es que estoy valorando los jurados con la actuación del televoto. Bueno, entonces, claro, puede que los jurados ganen Suiza. Pero en el televoto, entonces, yo creo que va a quedar bien. Yo creo que va a quedar bien en el televoto porque ha emocionado y ha transmitido qué es lo que tiene que hacer, ha hecho la voz contenida. Yo siempre he tenido miedo de qué es lo que le pasó ayer en la gala de los jurados, que a veces le salía la voz ronca, se le cortaba, entonces porque la forzaba mucho y
ha estado más contenido, pero aún así ha transmitido y se notaba que había una gran voz, el vibrato rápido, no era necesario hacer tantos melismas ni tanto virtuosismo vocal. Sí, con una voz potente y controlada es suficiente y el vibrato a mí me ha fascinado. Yo creo que en el televoto le puedo ver en el top 5 sin exagerar. Ha entrado fuera de tono. Si además tenía la pista pregrabada, ha entrado mal. Ay, la voz está temblorosa. Kalin, por Dios, que esto es sueño. Tú sabes que esta tía ha sido bailarina y escenógrafa, además de propuestas de Eurovisión. Lleva años trabajando en Eurovisión detrás. Y ahora está ahí. Disfruta. De hecho, ha hecho varias escenografías de España, pero para el Junior. ¡Vamos! Y es divina. Bien, 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 con actitud. Hoy es el televoto, cariño. Si desafinas, si no es mucho, te lo perdonamos. Así que bailame. Vamos, vamos, baila, baila, baila. ¡Vamos! Ya no baila tan fuerte porque quiere controlar la voz, porque se la criticó muchísimo, porque desafinaba mucho. Ahora está más a lo postureo. Claro, y a mí una canción tan cañera, verla tan pose... Sí. No, no, si es bailarina y flipas lo bueno que es. ¿Ves? Pero es que está centrada en cantar porque la han criticado mucho vocalmente. Aún así, carisma no tiene mucho. Lo tiene, pero como está concentrada y paradita no se nota. Hazme caso que lo tiene. Si yo al principio pensaba que iba a quedar en el top 5, ahora ya no. ¡Vamos! ¡Suéltate! Que está contenida para cantar bien. Porque las pre-parties iba suelta, pero claro, la voz se iba a parla. Entonces como la criticaron, se ha contenido. ¿Ves? ¿Ves cómo baila? ¡Venga! ¡Vamos, guapa! Es que el plano lo hace... En serio. En serio. ¿Has llamado la misión? Sí, o la misión en nuestra tele. Pues te has perdido todas las piruetas. Ahora lo busco. Uf, justita. Pues si ha sido la emisión, yo soy ella, yo lo repito, le han cortado las piruetas. Yo creo que ha sido la mitad. Ahora lo busco. Pues yo soy ella, lo repito. Encima es la última. ¡Bravo! ¿Opiniones, Miro? Que yo creo que va a seguir en el tiempo, que va a seguir sonando. Puede quedar bien. Puede quedar muy bien. A ver, ha sido la última, así que realmente puede quedar bien. Justicia para Kalin. Kalin es muy gafe, a lo mejor están hablando de eso. ¿Cómo lo puedo buscar? ¿Kalin qué? ¿Piruetas? No, Kalin pantalla. Error. Fallo. La pantalla quedándose congelada. Vale. Sí. Pues confirmado, ha sido del fallo de la emisión. Pues yo, sinceramente, yo soy ella y yo repito la actuación. O sea, porque es que tenía unas piruetas y no se han visto. Y es la última actuación. De toda la canción donde está más o menos parada, moviéndose un poquillo para arriba y para abajo, se pasa en el momento que hace la... Claro, es que se ha parado en el momento. No, 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 yo soy ella y lo repito, ¿eh? O sea, seguramente se lo dirán y yo pediría repetir la actuación, sinceramente. Vale, ¿qué opino de Austria? Austria siempre pensé que tenía potencial top 5. Es cierto que ahora la actuación me baja el nivel simplemente porque ya la veo muy diva, muy postureo y la canción tiene mucha caña y mucha fuerza y no lo hace justo hasta el final porque la ha hecho para controlar la voz, que la voz ha estado mucho mejor, pero es cierto que seguía fallando. Aún así, la canción es tan cañera y gusta y hemos estado faltos de divas y al final esta canción creo que destaca más que Georgia, creo que en el televoto lo puede hacer muy bien, pero en el jurado como no hay tanta dificultad porque ella es más suave, igual no queda tan bien. Entonces la veo ella ahí. Yo tengo exactamente el mismo pensamiento. Si hay algo que llevo diciendo en todos los vídeos es, si haces algo, apuesta por ello. Si haces coreografía, apuesta por ello. Si haces show, apuesta por ello. Si Congela la imagen. haces diva, apuesta por ello. No ha llegado a tener
ni el carisma, ni el postureo de diva es suficiente como para decir, o sea, esta diva que te enamora, una Eleni Foureira que tú la ves y dices, Dios, Sí, es claro, es me que ha ha faltado faltado, eso, estaba contenida. me ha Sí. faltado. Pero muy, muy bien, oye, muy, muy bien. Top. Bueno, comenzamos grabándonos con el móvil, los jurados, porque no me fío de la memoria del ordenador, luego el televoto por ahí. Vale. España nada. Suiza primero. Irlanda, qué bien. Irlanda 7. Maravilloso. Suecia, muy bien. Croacia, vale. Alemania. No me lo esperaba. Sí, la voz, ¿cómo que no? Sí, pero no en el top 10. Sí, bueno, van dos países, pero sí puede ser, están mis cábalas. Vale, los 12, pues para Francia tiene pinta. Francia. Ucrania. Ah, bueno. Francia o Ucrania. Pues nada, ninguno. Pues mira, pero sí, es que te lo he dicho, el inicio a capela. No me lo la esperaba. voz, no me lo esperaba tampoco, pero el inicio a capela, la voz, la modernidad. Muy bien. A ver, Luxemburgo, ¿a quién vota? A lo mejor puede dar unos puntitos a España. A ver, país divertido, no. Ya sé, es que España en el jurado fatal. Va a quedar en las 5 últimas. No creo. En el jurado sí. Vale. Portugal entra en el top 10, lo pensaba, Letonia también por la voz. Italia va fatal. Estamos en Luxemburgo y ya han votado a Francia que le han dado 10. Bélgica no está, así que Suiza. Suiza, sin ningún tipo de duda. Vamos. Vamos. Israel va a fatal en los jurados, te lo he dicho, el boicot. Si es que no va a ganar Israel. Venga. Pues ojalá gane, yo prefiero, pero es que va a ganar el televoto Croacia, pero yo prefiero que gane Suiza. No. Sí. Hola. No. Mira qué mona ella con su vestido. Se coloca en la noria. Mira qué poco Eslovenia. Bien Irlanda, pues puede ganar Irlanda, Qué bien. ¿Imaginas que gane Irlanda? Suiza. Our 12 points go to Suiza o Francia. Switzerland. Vamos, mi niño. No lo estoy entendiendo muy bien. Pero Bueno, sí, es una maravilla. Ya. El código de Code. San Marino. A ver, San Marino puede votar a España. Si es que los jurados es difícil. Ya. 1 o 2 puntos, como mucho. So good, Cari. Sí, ha votado España, 6. Hola, digo yo, 2 puntos, pues 6. Bien, Italia ya ha subido. Bien, qué guay Irlanda, me encanta. Y se enteran ahora. San Marino go to Suiza. Switzerland. Me hace gracia porque este año decía todo el mundo. Todo el mundo decía, no, es que este año va a ganar Croacia porque Croacia va a arrasar en el televoto y no hay ninguna Lorín en el jurado, ¿qué tal? Y yo, perdona, ¿y Suiza? O sea, ¿Suiza no es una Lorín en el jurado? Estamos en Malta. Hola, Malta. No creo que no lleva tanto, pero... Mira, 3 puntos a Israel. Uy, qué guarra. No, pero cométenlo. Me encanta que Irlanda vaya segunda en jurados. Os amo, jurados, os amo. Croacia tercero, lo sabía que va a estar tercero quinto. Italia se mantiene. Lo de Portugal Sí, me lo pero lo de esperaba. Ucrania me está extrañando, en jurados. La verdad es que sí. Yo me lo esperaba cuando escuché la canción, pero cuando vi la actuación no. Ya. O sea, tío... Esa Suiza, lógicamente. En jurados. Tiene los mismos que España. Ya, pero no me digas. Ucrania mejor que Chipre tiene que estar. Suiza. Ah, vale, digo, ¿en qué idioma hablas? Me encanta que Suiza pueda ganar. Pero es que Croacia también puede ganar. Croacia va a reventar el No me televoto. gusta, prefiero... Prefiero Croacia versus Suiza. Es que el show de Suiza no me ha gustado nada. 6 a Italia. ¡Qué guay, mi niña! Te quiero.
Sí. Es obvio, van a ir a Suiza. Y los No creo que hayan otros, hecho trampa. Y son favoritos. ¿Francia qué país tira más? No, ya han votado Francia, es Suiza. Sí, sí. ¿Van para? Suiza. Pues no han votado a Suiza, que son sus rivales. Muy mal jurado de croata. Una cosa es que seáis favoritos para ganar, pero el resto de jurados le están dando los 12 a Suiza. No, es que hay que ser objetivos. Muy mal, no, muy mal. No, muy mal jurado croata. Así no se gana. Vamos allá. Pues Irlanda no han votado ni a Irlanda ni a Suiza. Albania. No, pero Albania vota a Suiza. Van a Suiza. No han votado a Irlanda. Sí. Mi niño. Es que no estoy nada de acuerdo, tío. Eso ha sido pésimo. Pero te he dicho que es que la voz en una plataforma moviéndose y corriendo. Me da igual. Eso, pero es la dificultad. Piensa que los jurados valoran capacidad vocal, calidad en la puesta en escena, impresión general y originalidad. Impresión general, 0. No, impresión. Me estás liando. Y originalidad y composición. Originalidad, 2. Que no me escucho, que está chequeando. Ay, que le dan el 12 a Italia. Este 12. ¿Te imaginas? España. Todas las canciones esta noche han sido 3. Puede ser para Pero hay que elegir Ucrania. para esos 12 puntos. Ucrania. Esos 12 points. ¿No? Ucrania o Italia. Vamos a ver. So, get ready. Así que preparadas. Estoy ready, nena. Y The 12 points from Czechia Ukraine. go to Ukraine. van para... Ukraine. Ukraine. ¡Ay, mírala! Me encanta tanto. No creo que le den los 12 a Irlanda porque el comentador irlandés ha estado boicoteando a la cantante de Irlanda porque ha sido la que más ha estado pro-Palestina y más está promoviendo todo. May we please receive your 12 points. Vigila mi... A Irlanda ni de coña. Here we go. A Suecia... From the Israel No. España, ya verás. go to ¿Te imaginas? Luxembourg. Ah, Luxemburgo porque la chica es de Israel. ¡Madre mía! ¡Madre mía! O sea, madre mía. De Que verdad. luego decimos tema feliz, por favor. Let's take a look at O sea, el 12 del jurado. Procederes de los jurados de este- El 12 del jurado. Israel. A la... ¡Ay, Irlanda, te quiero! A la cantante de israelí. Y en tercera posición asoma La Noia, que va tercera. Te quiero, Angelina. Si es que era una canción ganadora. Madre mía, cómo te ha puesto en escena. Guapa, Angelina. Vamos a las antípodas, Australia. Donde hay gran Jo, no pasaron a la final. Tenían un temazo. La gente lo odiaba. Solo les apoyaba yo. Y no llegaron a la final. representantes Este es el del año pasado, ¿te acuerdas? No. No, no sabía. Ah, sí. El del coche, ¿no? Sí, muy bien. ¡Qué bien, Italia! E Irlanda, me encanta, me Vale, encanta. Ucrania, vale. Veamos los 12. Chipre no. No le va a dar los 12 como se los dio a Chanel. Chipre no. No, Irlanda. 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 ¿Finlandia? ¿En serio? Que van a Irlanda. Finlandia es el del desnudo, los divertidos. Vale. El del huevo. Sí, por eso. No, no puede ser. Yes, yes, Irlanda. Y ha hecho muy bien la voz. No, hay que hacerlo así. Esto lo voy a cortar. No, Esto lo voy a es cortar. la parte más divertida. Están siendo muy objetivos los jurados. Te quiero ¿En decir. serio? ¿Y lo de votar a la de... No, a ver, -2, menos el croata, lógicamente. Vale, no han votado a Suiza. Sí, Suiza en los jurados lo tiene hecho. A Suiza. Ahora la cosa es cuánto ha sacado Suiza en el televoto y cuánto Croacia. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, Lemo. Qué bien, España. España, mira, Soraya. 10 Irlanda, 1 Italia solo, para ser nosotros. Pues el jurado español no ha votado a Croacia o Suiza. Ah, Bueno, vamos. Maybe receive me encanta, ella Spain. ha vaciado la playa para Suiza. Of course. Di Croacia, por favor. Are No, you coming Suiza. with me? Croacia. Or 12 points. They go to Switzerland. Switzerland. Yes. Nuestra Soraya Arlela. No me gusta, o sea, sí, pero no.
Con eso. Mira la aurora boreal, qué maravilla. Los 12 puntos son para... Pues no sé. Hombre, pegaría que se lo diesen a Irlanda por la aurora boreal. Pues no. Qué decepción, qué oportunidad perdida para señalar la aurora boreal verde y decir Crown the Witch. Pero hay una diferencia con Suiza brutal. Qué bien que va a ganar Suiza. Y no Croacia. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! O sea, prefiero Croacia a Suiza. Suiza es la mejor canción junto con Italia. La mejor. Prefiero Italia a Croacia. Lo entiendo. 5 Suiza. Alemania no se ha dado nada. Pueden ir. Suecia. ¿Qué país era? Alemania, vale. No es país nórdico, muy bien. Guapos mis niños. Hermosos. Reacciona la gente Ay, esta es la del año pasado, Brunet. 7 a Suiza. Irlanda. Espero que se os den a Francia o a Irlanda. Of course. So the 12 points Verás. from the Armenian jury Verás, go to verás. Je t'aime, Francia, bien. je t'aime. Vale, estamos en Eslovenia, país balcánico, ya ha votado a Serbia. Ha votado a todos los que van arriba. Falta Francia y Suecia. ¿Queda algún país balcánico que no han votado? Bien, los 12 puntos de Eslovenia. No, así que probablemente vayan a Francia. A ver a quién van a parar. Mira, esos Estonia 12 cero, puntos. evidentemente. Van para... Es muy parecido. ¿Luxemburgo? Francia. Luxemburgo está en el top 10. Y me acabo de enterar. Pues yo Luxemburgo la tenía puesta última, de las últimas. Es el único fallo que llevo. Mira, Ucrania ya ha subido al top 10. Y Armenia ojo, está casi clavado a lo que he puesto, ¿eh? Sí. Está casi clavado a lo que he puesto esta tarde en YouTube. Mira, Suiza, Francia, Irlanda, que bien. Italia sube. Tío, lo de Lituania no Lo de Armenia. Lituania no lo entiendo. Te lo he dicho porque era muy plano. Te lo he dicho. Pues casi que lo he clavado, ¿eh? De momento me salvo los... Eslovenia no lo entiendo. Ah, Eslovenia no está. Vale, pues Eslovenia la ha cagado. O sea, yo pensaba que Eslovenia estaría donde está Luxemburgo. Eso es lo que yo pensaba. Armenia tampoco tiene sentido. Sí, sí lo hemos hablado. El agudo. Aquí a Suiza lo hemos hablado. El agudo, que por el agudo que tiene y lo divertida los jurados le iban a puntuar. No me vale. ¡Ay! Suizos, guapos. Prefiero que gane Francia. Calla. Que nos andamos. ¿A quién se les puede dar Suiza? Porque ya han votado a todos los rivales. Entonces realmente queda Suecia. 12 puntos de Suiza. Alemania, por ejemplo, puede recibir. Los Luxemburgo. 10 han ido para Irlanda. No. Alemania o Suecia. 8 para Suecia. A no ser que voten a alguien ¿Suiza va a parar? no objetivamente. Ya, me encanta su cara de ¿por qué a mí? Pues Nemo y ella son muy amigos, ¿eh? Así que no te digo yo que aquí ha habido estrategia también. Porque se han hecho muy amigos, ¿ves? Es que se han hecho amigos. Aquí puede haber tonguillo en este jurado, ¿eh? Me encanta, Grecia es como París con la Torre Eiffel, ellos con el Partenón. Vale, pues se los dan los 12. No han votado ni a Suiza, ni a Irlanda, ni a Croacia. Pero jurado griego. Bueno, a ver, 10 a Chipre, venga, gracias, objetividad. No, creo que van a dar. Muy bien. 10 a Chipre. Es que de verdad, siempre el jurado griego lo mismo. Y el jurado de Chipre porque no ha salido. Este artista. Estonia. No estoy contento con eso, ¿eh? Yo sí, Iván, todos estamos contentos. Suiza iba a ganar los jurados. Italia va súper bien en los jurados. Reina. Italia sí. Irlanda también va súper bien. Italia bien. Y Suiza no me ha Francia. gustado Pues nada. está todo dentro de las cábalas. Bueno, de mis cábalas por lo menos. Todo, los 10 los he puesto esta tarde. No he entendido el espectáculo de Suecia, lo siento. Luxemburgo sí que no lo entiendo. Eso sí que no lo tenía previsto. Y Chipre, Chipre te lo he dicho. Por el fondo cómo baila. Ucrania top 7. Claro, pero es que Ucrania lógicamente. ¡Suiza! Ah, porque han eliminado a Países Bajos. Y se ha negado Nikki Tutorials, influencer, a dar los 12.
Pues Países Bajos lo hubiera cambiado todo, porque Países Bajos hubiera ganado el televoto, luego te lo voy a poner. Europapa. Era la que te conté, de la que te hablé y la han eliminado. Austria, nada, Suiza. No, pues oye señora, Suiza, da igual el televoto que tenga, gana Suiza y Eurovisión. Porque aunque tenga 300 Croacia, Suiza va a tener 200 en el televoto. Dios, qué bien. Qué guay, que me encanta el top 3. Estoy súper feliz con el top 3 del jurado. Bueno, y a Irlanda en el top 5, o sea, estoy que rebozo de felicidad. No hay ninguna duda. Reboce, mira, la Torre Eiffel, ¿cómo no? No podrían enseñar los jardines de Versalles, no podrían enseñar el croissant. Es tonta, iba a decir el Museo del Louvre. La Torre Eiffel siempre. Ellos fieles. Tenemos que empezar a hacer eso desde España. Y no siempre con la playa de Benidorm. Eso digo yo, no han votado ni a Italia ni a Francia, y es Francia. Pues se los van a dar a Irlanda. ¿A Portugal? Sí. Te lo he dicho, Portugal. En los jurados, guay. Venga, amiguitos, votarnos. Nunca nos votáis. ¡Siete España! España e Italia se reconcilian. Gracias, España e Italia se reconcilian. Pero ¿y si vota Italia? Ya me he dado cuenta luego. Ucrania. Venga. No estoy atento, pero Italia puede votar a Suiza. Es Suiza, cariño. Primero porque se lo merece y segundo porque vecindad. Es Suiza, ni lo dudes. 12 puntos de Italia. ¿Para qué son? The code. Go to Van para Switzerland. Love the code. Uy, gracias. Guapo. Yo España ha dicho que dará 15/20 en jurados. Mira, acaba de subir hacia el 20. Bien. Estoy súper contento con los resultados. Vale, Portugal. A España no lo creo. No, ojalá, pero no. Además no han votado a los tres primeros. Because it's very special to say this tonight. I just want to say porque te sientes una zorra. Portugal, and I'm speaking for myself. Molaría que dijera zorra, pero no. That has someone representing them that actually broke the code. Broke the code. No os han dado ningún punto. ¿Tú votarías a Nebulosa en el jurado? Sí. Jurado. Son vecinos, igualmente algo tienen que votar. Pero nosotros somos objetivos y ellos son objetivos. Luego nos peleamos en Twitter. Oh, es que los portugueses no nos votaron. Nos tienen que votar cuando nos lo merecemos. Cuando no. Porque entonces no nos podemos quejar de los demás. Es que verdad. Pero al final no vamos al top 10, qué mal. Amor. Yo me esperaba el 9 o el 10. En televoto. Pero no, con el jurado no. Siempre el jurado Vamos, que es lo peor de lo que... Estonia. En televoto yo creo que lo pueden haber hecho bien. 50, 60 puntos. Dame mi voto. 33, qué poquito. Qué poquito. Vale, vamos Finlandia. Cuidado. 31 points. ¿En serio? ¿Y el super televoto de Finlandia? ¡Qué mal! ¡Qué poco! No, fíjate, no me lo esperaba. Pero me esperaba... Solo 4, esto me lo esperaba. bajo. Me lo esperaba muy bajo, sí. A ver. Yo hablo de Finlandia. Calla, Eslovenia, yo Noruega. Poco también. No es lo mío. Oh, pobrecita. 12. Vale, Georgia. Georgia poco también. Pero ha salido en el sándwich. 40. 40-50. Menos aún. Es que claro, han puesto a Suiza y a Croacia en ese bloque con ellos. Les han eclipsado totalmente. Les han destrozado. Claro. Austria, la diva. En serio, la última. 80. Pobre, a ver. Es. Porque están calladas. ¡Oh! ¡No! Porque esto ayuda a España. ¡No! Por favor, 80, 50, 40. No. 7. 11. Estamos de coña. Pues el
se ha ido todo a los mismos porque se ha votado en masa a Israel, a Suiza, a Croacia. Serbia. Ay, You have been awarded zorra, pues nada, amor, no pasa nada. 32 points. 32 puntos Serbia y seguro que serán de los vecinos. Es que te he dicho que lo de España era mal, pensaba que iba a tener más, la verdad. Pero bueno, a ver Lituania, a ver si se cumple tu predicción de la mía. La mía 30, entre 30 y 50. 58 points. Pues mira, casi. Bien, y tú te esperabas más, ¿no? No, pero la tabla se corta. Vale. Next, we Chipre. have Cyprus. Ostras, a ver si Chipre da la sorpresa. Yo pienso que 30, pero a lo mejor da la sorpresa. Ahí tiene más, ¿eh? 44 points. 44, no. 44. Vale. Vale. Latvia. Letonia, no, Letonia fatal. 10, 20. España ha recibido 11. Ahora verás. 28 points. 28. Les esperaría 0 y el otro, ¿yeah? Next up we have A ver, Greece. Grecia. Grecia era muy favorita, pero para mí no destacaron. Le diría 50, siendo muy arriba. 85 points. Pues muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. O sea, Reino Unido, fatal. Yo creo que mal, ¿eh? Yo creo que mal. 20 o 30, yo creo. Ojalá que hayamos votado los gays, pero no. 0 points. A ver, es que lo he hecho peor que no soporto. ¡Ay, Dios! Me esperaba poco, pero 0. ¡Ay, Dios, Israel! ¡Ay, Dios! ¿No le has visto la cara que le ha puesto? ¡Ay, Dios! Le ha puesto una cara heavy, ¿eh? Como ya 300... 323 points. Es que lo ha puesto la cara. Es 375. Suiza y Croacia les superan. 20. Sí, que es eso. ¡Ay, Alemania! Pues fatal. You have received Fatal, porque 18 points. 18, claro. Si todos han llevado, España 11, Reino Unido 0. Ay, pues ha sorprendido el pobre. Armenia. Cuidado. You Cuidado. receive 82 points. Muy bien, me esperaba más. Bastante más, pero muy bien. Muy bien, y ella se ha sorprendido en plan, ¡wey! Vale, porque Next vamos up we Suecia. have Sweden. The audience Suecia debería has tener awarded mucho, you pero como son los anfitriones, 49 points. es claro, pobrecitos míos. Pero entran en el top 10, puede ser, ¿eh? Mira, 5... Receive No, mal. El televoto Yolanda. No, 20. 13 points. 13. Irlanda, cuidadito. Es que Portugal ya lo dijo. Next up Cuidadito, we no, have Portugal en el televoto. Ireland. ¡Vamos! Empezamos con la carga. ¡Vamos! No, si se ha llevado el televoto Israel. Sí, pero... No, no, ya queda... Ya, Eso era lógico. no, ya queda poco, ¿eh? Eso era lógico. 200, 150. 42. 136 Sí, points. claro, es que se ha llevado demasiado Israel. Cuidado. Venga, 180, 200. Es que no quedan muchos votos. 307 ¡Oh! points. ¡Pues 300 puntazos, reinas! Pues ya no quedan puntos para el resto, ¿eh? Ya se los has llevado. ¡Reinas! ¡Reinas! Primeras. Ojalá. Ahora no les quede No, puntos a Suecia. no, porque con que Nebo tenga 100 ya la supera. Yo quiero que no gane. Con que Suiza tenga 100 la supera. No quiero que gane Suiza. Bien, sí. bien, bien, Quiero que reinas, gane. reinas, reinas. Es que eran favoritas, encima tienen la diáspora ucraniana, la canción gustaba. Italia. And you have been awarded Ay Dios, Angelina, pues ya se han llevado todas ellas dos, ya no tanto. 150. 104 Aunque era todavía no digo. points. ¿Qué ha dicho? ¿Qué es Italia? ¿Qué ha dicho? Ay, mi niña. ¿Cuánto va a quedar para Croacia y para Suiza? Quedan 100 y pico cada uno. Alguno puede tener 200, ¿eh? Sí, 200, porque le han quitado los votos estas. Uy, pues ha puesto cara de pato la Petra, ¿eh? 200. 337. Ah, bien, joder. Va a ganar. Pues Suiza se queda en la mierda. Ya no hay más 300 puntos. ¿Cómo se ha puesto primero? Sí. Claro, Sí. 300 he dicho. A ver, enséñamelo. Hijo, pero la pasión, ¿dónde la tienes? Sí. Se han llevado o sea, se ha votado en masa para evitar la victoria de Israel, que flipas. 3 países, 300 puntos, esto no, nunca. France.
Pero Baby Lasaña, hijo, tú no sabes cómo estaba toda Croacia porque Croacia nunca ganó Eurovisión, jamás. Y este año, bueno, una movilización, hicieron un pedazo de flash mob en toda Croacia, ¿vale? Te lo pondré bailando la canción. Con este nombre. Se llama Marco. Baby Lasaña. ¿Con quién vamos? Con Croacia. No, con Francia sí. Croacia ya se los han Yo dado. voy con Croacia. No, que aquí ni le toca ahora los puntos. Y Suiza está sufriendo. ¿Por qué? Porque ya no quedan puntos, Iván. Es que ya no quedan. Ya. Es que no quedan. No quedan puntos. Si es que no quedan. ¿Perdón? Entonces te estampa Suiza. No, pero si te lo he dicho yo que va a ser top 5 en el televoto. Yo te he dicho que Suiza no. Pues espérate, No me- que a lo mejor he no me calculado gusta, mal. Lo siento, no me Que gusta. a lo mejor he calculado mal y sí que quedan puntos para Suiza. No lo sé. Pero no quiero que Pero gane. es que nunca había pasado 3 países con 300 puntos. O sea, prefiero a Francia, prefiero a Ucrania y prefiero. Es que no sé, no sé cuántos puntos quedan. No lo sé. Pero te quiero decir, Suiza necesita como 100. No, necesita más. No. Míralo. Necesita 200 y pico. Necesita 200 y pico. Hostia. Pero los podría tener 200. Con 200 gana, con 180. 180 necesita. Puede ser, ¿eh? Va a estar súper ajustado. Me acabo de enterar que tiene los ojos pintados. Pero es mi cara. ¿Ves? Necesita 183. Ha puesto la cara de, ay, no lo sé. No sé sumar. Yo creo que tiene 200, ¿eh? Croatia or Switzerland. Pero es inexpresivo el croata. O sea, está a punto de ganar Eurovisión y es inexpresivo. Ya. Y el suizo está de los nervios. Switzerland. From the public. You have received. Pero Marco, Celine Dion, por favor, si Celine Dion está bien de salud, que el año que viene presente, por favor. Celine Dion ganó Eurovisión en 1982. La mierda, Suiza no. ¿Y cómo ha quedado Italia? Quinto, creo. No, tanto no. ¿Cómo ha quedado mi niña? ¿Cómo ha quedado todo? Irlanda, ¿cómo ha quedado? Mira, la de Irlanda hace... Ucrania tercera. Maravilloso. Maravilloso, enséñamelos. Lo dije. Maravilloso. O sea, Eran dije top, favoritas. Dije top. Mira, que se ha puesto la corona de espinas de la de Irlanda. O yo que sé de... ¡Ay, mi niño! ¡Guapo! Por favor, Celine Dion el año que viene en Eurovisión. No, es lo único que te interesa, Javi. No, pero no mola. ¿Pero qué dices? Si yo he estado toda la temporada diciendo Suiza o Italia, todos. No mola. ¿Me podéis poner, por favor? Gracias. Vale, Suiza primera, Croacia segunda, tercera Ucrania, cuarta Francia, quinta Israel, sexta Irlanda, séptima Italia. Le he bajado hoy a Italia a esos lugares. Qué bien, Israel ha quedado quinta gracias al televoto. 8 Armenia en el top 10, lo tenía previsto. 9, al final ha entrado Suecia en el top 10, también lo tenía previsto. Portugal top 10, sorpresa, esto no me lo esperaba. 11 Grecia, no me lo esperaba tan alto. 12 Alemania, que decían que va a ser bottom. ¿España? ¿España? No lo he visto. Top 4 botón. Al año que viene nos apuntamos en Excel los votos y vamos calculando sobre la marcha. Paso de hacer eso. Bueno, voy a cortar el vídeo aquí, luego me grabaré comentando los resultados porque ahora no puedo. Pues me despido ya de esta reacción, estoy súper contento, ha ganado la música, ha ganado Suiza, sabéis que Suiza e Italia eran mis ganadores, así que estoy feliz, gracias Iván, y nos vemos en el siguiente vídeo, feliz. Ucrania también, felicidad, estoy feliz con los resultados, mañana los analizamos.